buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en el cual estén viendo este video. El día de hoy, junto a mis compañeras Florencia Correa, Martina Montesino, Catalina Morales, Maite Salgado, Stephanie Sepúlveda y yo, Anaí Durán, quien les habla, les presentaremos nuestro video ensayo, el cual tratará sobre distintos movimientos que marcaron tanto la literatura como el arte español. Barroco, movimiento que nace como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante durante el siglo XVIII. El barroco representa una reacción en contra del Renacimiento, el cual por contraparte era más claro y armónico. Se caracteriza por la búsqueda de la grandeza y la sorpresa para inspirar a las masas, al igual que lo artístico, dinámico, dramático, su complejidad y visión pesimista. Dentro del barroco tenemos dos grandes representantes. En lo literario tenemos a Pedro Calderón de la Barca, con su obra La vida es sueño. Esta obra es parte de la cumbre del teatro del barroco. Habla del libre albedrío y el destino. Además, la obra utiliza recursos propios de la estética, como el uso de metáforas y preguntas retóricas, además de un tono dramático y escenográfico que explora la complejidad del pensamiento de la época. Dentro de lo artístico tenemos a Diego Velázquez, quien con su obra Las Meninas nos demuestra el realismo que entrega, con un dominio del tenebrismo que era un efecto de luz y sombra que daba más profundidad a las pinturas, dando esa atmósfera en sus composiciones que las hacía grandes representantes del movimiento. El rococó empezó a introducirse en España a partir del año de 1730 y 1740, es decir, en el siglo XVIII. Fue traída desde Francia. Su apogeo comienza con el reinado de Fernando VI. Su gobierno monárquico fue conocido por ser una época próspera, de paz, estabilidad y esplendor cultural. Pero en mayor detalle fue su esposa Bárbara de Braganza, princesa de Portugal, quien le traía este gusto refinado por los lujos, la música y las artes decorativas. En este punto, su influencia impulsa el movimiento del rococó en España. El movimiento se caracteriza al tener un tono moral y didáctico, posee mucha elegancia, delicadeza y adornos de manera sutil, además de que este mantiene el equilibrio y moderación, siendo todo lo contrario al barroco. Respecto a la pintura del movimiento, encontramos a Francisco de Goya, 1746-1828. Solo centrándonos en sus primeros años, observamos cómo estuvo ligado al rococó español. Su arte se basaba en pintar tapices destinados a decorar estancias reales. Él usaba colores claros y tenía un estilo refinado. Una obra característica es el quitasol. Representa la vida popular idealizada, reflejando la moda de la época y su gusto por los temas campestres y galantes. Pasando a otro arte, conocemos a Luis Paret de Alcázar, 1746-1799. Un pintor al óleo que representó escenas galantes, festivas y urbanas. En su obra El baile de máscaras ejemplifica el estilo rococó, ya que retrata el ocio en un entorno urbano que encargó la misma corte. En la pintura se observa lo galante, como eran las fiestas de la aristocracia. Se nota un espacio alegre, predominando los colores claros, suaves y brillantes, un estilo típico del rococó. Neoclasicismo, movimiento literario nacido a la mitad del siglo XIX, luego de la Guerra de la Independencia contra Napoleón y la vuelta al poder de Fernando VII, entre los años 1759 a 1788. Su principal objetivo fue restaurar los principios estéticos y filosóficos de la antigua clásica, es decir, el arte de la antigua Grecia y Roma. Surgió como una reacción en exceso al decorativo y a lo emocional del barroco y del rococó. Este movimiento coincidió en los reinados justo de los Borbones y de la Ilustración, un periodo en el que se valoraba el conocimiento científico y la educación. Se buscaba el progreso y la utilidad, por lo que el arte y la literatura debían servir para educar a la sociedad transmitiendo valores éticos y cívicos. Obras representativas: El Cid de las Niñas, 1806, de Leandro Fernández de Moratín. El autor, influenciado por la Ilustración, hace una crítica hacia la costumbre de los matrimonios concertados, sin el consentimiento de los hijos. La obra nos demuestra el uso del lenguaje sencillo y también un propósito claramente didáctico, como lo es enseñar una moral a través de la razón. En arquitectura tenemos el Museo Nacional de Prado, en Madrid, de Juan de Villanueva. Refleja la influencia de los templos griegos. El uso de las líneas rectas, volúmenes puros y la ausencia de una decoración excesiva son características claves del neoclasicismo. Por esto mismo, la estructura es simétrica y proporciona una sensación de equilibrio y solidez. El prerromanticismo
en España surge a finales del siglo XVIII como reacción contra el neoclasicismo, al sentirse muchos autores limitados por sus reglas y su racionalismo. Está influido por autores y escritores europeos como Rousseau y Young. Este movimiento abre paso a una literatura más sensible y emocional. Está centrada en la melancolía, la intimidad, la naturaleza y la obsesión por la muerte. Su origen se explica también por la crisis social y política del momento, lo cual llevó a los escritores a expresar sentimientos intensos y subjetivos, preparando así el camino para el romanticismo del siglo XIX. Al hablar de obras que marcaron este movimiento, en la literatura encontramos Noches lúgubres de José Cadalso, escrita entre 1789 y 1790. Se considera prerromántico por su intensa expresión del dolor, lo lúgubre y la desesperación, ya que el protagonista busca desenterrar el cadáver de su amada, lo que refleja la obsesión por la muerte y una exaltación de las emociones por sobre la razón. Otra obra característica de este movimiento, pero ahora hablando de arte, sería Los Caprichos, de Francisco de Goya, realizada en 1799. Es una serie de 80 grabados que satirizan y critican los vicios y errores de la sociedad española a finales del siglo XVIII. Se consideran prerrománticos porque se alejan del estilo frío y clásico, y el autor nos muestra en ellos lo irracional, los sueños y los miedos humanos con mucha fuerza expresiva, además de su crítica a la sociedad y el uso de emociones intensas que lo anticiparon al romanticismo. El romanticismo, movimiento literario nacido en Alemania a finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. Luego de la guerra de independencia contra Napoleón, en donde el país queda devastado tras la vuelta al poder de Fernando VIII, quien restaura el absolutismo, generando así que grupos de liberales como escritores o pensadores españoles sean exiliados. Para ser específica, el romanticismo llega a España en 1833 a través de los liberales, quienes durante el reinado de Fernando se refugiaron en países como Inglaterra, Francia y Alemania, aprendiendo así las ideas románticas. Sus características principales son la búsqueda de la identidad y de emociones intensas ante la exaltación del yo, libertad creativa y la exploración de las historias, mitos y la naturaleza. Dentro de las obras tenemos a José Espronceda, con la canción del pirata. Aquí vemos cómo el romanticismo es representado por su exaltación del individuo frente a la sociedad, su rebeldía, el culto a la libertad, el rechazo a las normas establecidas y el uso de la naturaleza, en este caso el mar, como símbolo de la libertad y de la propia patria. Otra obra que podemos destacar sería Don Álvaro a la fuerza del Sino de Duque de Rivas. Aquí representa el romanticismo español a través de varios rasgos, como el amor trágico y apasionado, la fatalidad del destino, el individualismo del héroe, la mezcla de lo sublime y lo grotesco, la rebeldía frente a las normas sociales, el predominio de los sentimientos sobre la razón y una estructura dramática que rompe con las reglas clásicas de la unidad. Reflexión grupal. Como grupo, consideramos que el romanticismo es el mejor movimiento de los cuales presentamos anteriormente. Ustedes se preguntarán por qué. Es porque nos sentimos identificadas con este movimiento a través de la emoción y libertad creativa que da, al igual que cómo rompen las reglas rígidas y clasistas que existían durante esta época. Este movimiento refleja que el ser humano es expresión pura, el cual pone en primer plano pasiones, miedos y luchas, sin necesidad de recurrir a la lógica. El romanticismo nos enseña a perseguir lo imposible y lo ideal, sin conformarnos con lo mediocre. Además, su legado sigue vivo hasta el día de hoy, el siglo XXI, mostrándonos que la vida no es solamente vivirla, sino que sentirla de forma muy intensa. Lo vemos por ejemplo en el cine, como en Titanic, que exalta el amor verdadero, o también en la literatura moderna, como El alquimista, que valora la autoexploración por encima de lo práctico. Además, que el romanticismo siempre nos recuerda que una vida sin pasión ni sueños sería demasiado aburrida y fría. Por otro lado, como grupo también llegamos a considerar el barroco como un muy buen movimiento. Todo esto debido a su emoción y dinamismo. El barroco en sí es una corriente que destaca en el contraste y en la exageración de las cosas. Así, en las pinturas vemos cómo tienen esta exageración con el realismo y esta extravagancia y belleza que es capaz de trascender épocas. En cuanto a su literatura, tenemos estos recursos como la metáfora, hipérboles y juegos de palabra que son utilizados hasta el día de hoy. También este movimiento nos expone temas como la fugacidad de la vida, el desengaño y lo que sería la crítica social, donde Quevedo nos escribe cómo nacer es a la vez empezar a morir.
Muchas gracias por ver. Esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, esperamos que comente, le dé me gusta y se suscriba al canal. Muchas gracias, nos vemos.